El mundo recuerda con temor y asombro a los Anunnaki, pero ¿quiénes eran realmente? En los mitos, los sumerios no son deidades etéreas, sino seres concretos, cansados y a veces en conflicto. En todo el mundo, monumentos, ciclópeos y leyendas de gigantes repiten la misma historia. Seres descendidos de lo alto guiaron a la humanidad. Tal vez la dominaron o incluso la crearon. Eran dioses, eran símbolos. O eran visitantes de un planeta lejano llamado Nibiru, que quizá algún día regrese. Hoy viajaremos a nuestro pasado más oscuro y descubriremos una historia que trasciende el mito y se vuelve crónica. Pero antes de empezar, como siempre, los invitamos a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y para no perderse los próximos videos. Cuando los arqueólogos del siglo XIX removieron el polvo de las ruinas de Mesopotamia, no solo hallaron tablas de tributos e inventarios, sino relatos extraordinarios. Relatos en arcilla con escritura cuneiforme que no solo enumeraban, sino que explicaban nuestro origen, existencia y la relación entre hombres y dioses. Uno de los textos más extraordinarios es el mito de Atrahasis, del siglo XVII a.C., que inicia con una escena desconcertante. No la gloria de los dioses, solo su fatiga. La fatiga de los dioses era grande, el trabajo pesado, la miseria abundante. Durante 3600 años soportaron el trabajo día y noche. Gemían. Los dioses no como seres lejanos y benditos, sino como figuras cansadas y agobiadas. Y cuando el peso se vuelve insoportable, sucede lo impensable. Los Gigi, los dioses menores, se rebelan. Incendiaron sus asadones, arrojaron sus cestas de trabajo, se reunieron y marcharon contra la casa de Enlil. Es una escena de revuelta, una imagen que parece más cercana a una crónica social que a un mito. Los trabajadores que abandonan sus herramientas, los sirvientes que se presentan ante el Señor pidiendo un cambio. Es aquí donde el texto introduce la solución, la creación de una nueva raza, la humanidad. Pero antes de llegar a todo esto, es necesario comprender quiénes eran realmente estos seres, llamados Anuna o Anunnaki. El término mismo lo dice. An es el dios del cielo, la deidad suprema del panteón sumerio. ¿Quién es la tierra? Anuna significa descendencia de An, es decir, quienes bajaron del cielo a la tierra. No eran en los textos simples deidades locales, ligadas a un río o a una ciudad. Eran figuras cósmicas, jueces que fijaban los destinos. En la epopeya de Gilgamesh se lee los Anunnaki, los grandes dioses, se sientan y decretan el destino. Sus palabras son irrevocables. Entonces no solo son protectores, no solo creadores, sino legisladores cósmicos, jueces que nadie puede contradecir, y junto a ellos siempre en los textos aparecen los Igigi, los grandes observadores subordinados que realizaban las tareas más difíciles. Su rebelión en la Trasis desencadena el nacimiento del hombre. Pero los Anunnaki no están confinados a un solo mito. En la Numa Elish, poema babilónico de la creación, ellos erigen el trono de Marduk tras la victoria sobre Tiamat, la diosa del caos. Los Anunnaki construyeron para él un trono real, se sentaron juntos y lo proclamaron rey. En el descenso de Inanna, en el inframundo, son jueces despiadados que deciden su destino. Los Anunnaki del mundo subterráneo se sentaron en tronos de piedra y fijaron en ella los ojos de la muerte. El hilo que une estos fragmentos es claro. Donde aparecen, los Anunnaki representan el poder absoluto y la capacidad de imponer órdenes inquebrantables. No son figuras decorativas entonces, sino la columna vertebral del panteón mesopotámico. Su etimología, descendientes de An y Ki, los hace seres entre cielo y tierra, no totalmente divinos ni mortales. Al ver estos testimonios, la pregunta es inevitable. ¿Se trata de alegorías creadas para representar las tensiones sociales de las primeras ciudades-estado? ¿O los textos están transmitiendo el recuerdo deformado de encuentros con seres concretos, figuras de carne y hueso, venidas de otro lugar y recordadas bajo el nombre de dioses? Hasta el siglo XX, nadie leyó esas tablillas como relatos históricos, sino solo como alegorías religiosas. Zecaria Sitchin, nacido en Bakú, criado en Palestina y formado en Londres, publicó en 1976 un libro que se volvería célebre, El 12º planeta, traducido al italiano como Il pianeta degli dei.
En sus páginas, Sitchin sostenía que los Anunnaki no eran deidades imaginarias, sino seres reales provenientes de un planeta externo a nuestro sistema solar. Llamado Nibiru en los textos, este término aparece en fuentes mesopotámicas, especialmente en las tablillas Mulapin, compendios astronómicos babilónicos del primer milenio antes de Cristo. Aquí el término se asocia a un cuerpo que cruza o un punto de tránsito en el cielo, a veces identificado con Júpiter o Mercurio. Sitchin rechazó la interpretación convencional y afirmó que Nibiru era un planeta independiente con una órbita de unos 3.600 años que entra cíclicamente a nuestro sistema solar. Ese número proviene del mito de Atrahasis, donde los dioses trabajaron 3.600 años antes de la rebelión. Según Sitchin, no es un detalle casual, sino una pista cifrada. Para apoyar esta tesis, Sitchin citaba un hallazgo extraordinario, el sello cilíndrico UV-A243, que hoy se conserva en el Museo de Berlín. Este objeto, fechado cerca del 2310 a.C., presenta una inscripción enigmática, una figura divina sentada, dos figuras de pie, y sobre ellas un dibujo que representa una estrella rodeada por 11 cuerpos más pequeños. Según arqueólogos, es solo una representación simbólica de divinidades con atributos astrales, pero para Sitchin era mucho más. Él interpretó ese dibujo como una representación de nuestro sistema solar, con el Sol en el centro rodeado de planetas, incluso un desconocido 12º cuerpo celeste. El sello presenta el Sol al centro y 11 cuerpos planetarios alrededor. Si excluimos la Luna, que no es un planeta, e incluimos en su lugar a Nibiru, entonces la cuenta se vuelve exacta. El Sol, la Luna y 10 planetas. Es la representación más antigua conocida de nuestro sistema solar. La comunidad académica ha rechazado esta interpretación. Los asiriólogos señalan que el supuesto Sol representado en el sello en realidad tiene la forma típica de una estrella con rayos. La tradición iconográfica mesopotámica atribuye esto a un astro genérico, no al Sol central. Los planetas serían solo símbolos decorativos, no un mapa astronómico. Pero el encanto de esa imagen permanece, sobre todo porque nadie puede negar que se trata de una representación celeste, estilizada con elementos inusuales. Si los sumerios conocían un planeta invisible a simple vista, surge la pregunta, ¿de dónde obtuvieron esa información? La ciencia moderna nunca ha confirmado la existencia de Nibiru, aunque en las últimas décadas se han multiplicado las hipótesis astronómicas sobre un planeta hipotético, 9, un cuerpo de gran tamaño que influiría con su gravedad en las órbitas de los cometas en el cinturón de Kuiper. Un estudio de 2016 realizado por Konstantin Batygin y Miguel Marrón del Caltech, con cálculos matemáticos, propuso la hipótesis de un planeta de unas 10 masas terrestres a cientos de miles de millones de kilómetros del Sol. No es Nibiru ni tiene órbita de 3.600 años, pero la posibilidad de que un cuerpo desconocido y grande exista en los límites del sistema solar ha reavivado el interés por antiguas leyendas que tal vez, solo tal vez, conservan un fondo de memoria. Sitchin, sin embargo, fue más allá de la astronomía. No solo afirmó que los Anunnaki venían de Nibiru, también explicó la razón de su viaje. Según él, los textos mesopotámicos mencionaban una crisis ambiental que afectaba el planeta de los dioses. La atmósfera de Nibiru empeoraba. La única forma de arreglarla era esparcir polvo de oro en la atmósfera superior para reflejar y retener el calor solar. De ahí el interés obsesivo de los Anunnaki por la Tierra, un planeta rico en yacimientos de oro. Y una vez más, Sitchin encontraba apoyo en las palabras grabadas en la arcilla en la otra Asis. Cuando los Igigi se rebelan, se afirma que el trabajo y la carga eran insoportables. Frases que, según su interpretación, no solo aludían al trabajo agrícola o de construcción, sino también a las fatigas mineras, una tarea tan pesada que provocó la rebelión. La imagen toma forma clara. Una civilización extraterrestre, forzada por necesidad, llega a la Tierra para fundar colonias mineras y explotar recursos. Y en este escenario, el hombre no nace por casualidad. No es fruto de un acto divino gratuito, sino la consecuencia de un problema técnico que había que resolver. La revuelta de los Igigi enfrentó a los Anunnaki con un problema ineludible. ¿Quién asumiría las tareas para asegurar la supervivencia de su proyecto en la Tierra? Las tablillas de Trasis cuentan que fue entonces cuando Enki, el dios de la sabiduría y de las aguas profundas, propuso una solución radical.
crear una nueva raza de seres, modelada a partir de la materia de la tierra, pero animada con la esencia de un dios. Un pasaje de la tablilla, traducido por Lambert, describe la decisión. Que el hombre lleve el juego de los dioses, que el hombre lleve la carga de Enlil, que el hombre lleve el trabajo de los dioses. Es un pasaje muy crudo, pues no esconde el propósito de la creación. El hombre no nace libre ni para adorar, sino para reemplazar a los siervos rebeldes y liberar a los dioses del trabajo. No es casualidad que luego la narración detalle la técnica de creación. Mezclarán arcilla con la carne y la sangre de un dios, y así el hombre llevará la marca de él, y su espíritu estará ligado para siempre. Aquí el detalle es sorprendente. La arcilla, materia terrestre, se mezcla con la sangre de una divinidad sacrificada, y es precisamente este gesto el que transmite al hombre la chispa divina. Es una imagen que volverá con otros matices en tradiciones posteriores en el Génesis hebreo, donde Dios moldea a Adán del polvo del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre con polvo del suelo y sopló en sus narices un aliento de vida. O en los mitos egipcios en los que Khnum modela a los hombres en el torno de alfarero, pero en la versión mesopotámica, a diferencia de la bíblica, el elemento divino no es un soplo, sino la sangre, la propia sustancia de la vida. Sitchin interpretó en este pasaje un lenguaje simbólico que en realidad ocultaba un proceso técnico. Para él, la arcilla no solo era lodo mesopotámico, sino una metáfora de la materia biológica, quizá el óvulo de un primate terrestre. La sangre divina, en cambio, representaba el ácido desoxirribonucleico de uno de los Anunnaki. Él veía lo que los textos llamaban acto ritual como una operación de ingeniería genética, la creación de un híbrido entre Homo erectus, que entonces habitaba la tierra, y los dioses de Nibiru. El resultado de este experimento fue llamado Adamu. No es difícil notar la semejanza con el término hebreo Adama, que significa suelo o tierra, el mismo del que en la Biblia Adamu es tomado. Las tablillas sumerias hablan de Ledín, una llanura fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, como el lugar donde estos primeros hombres fueron formados. Un término que para Sitchin no podía sino recordar al Edén bíblico. No es un jardín paradisíaco, sino un laboratorio, un puesto de ingeniería genética. Enki abrió su boca y dijo a los grandes dioses: en la sangre del dios sea mezclada la arcilla, y el hombre y el dios sean mezclados en la arcilla. El término mezclar en este contexto parece sugerir una acción precisa, unir dos elementos para producir un tercero, no un acto de magia, sino un procedimiento técnico. Las fuentes acadias y babilónicas también reiteran el concepto. El hombre es sirviente de los dioses. En un himno a Marduk se lee de hecho, él Creó a la humanidad, impuso el trabajo de los dioses sobre los hombres para que los dioses fueran libres. Entonces, no solo en la Trasis, sino también en otros textos, el hombre nace con una función precisa: aliviar a sus creadores. Sitchin va más allá en su reconstrucción. Si los Anunnaki intervinieron genéticamente, eso explicaría el salto evolutivo del hombre erectus al sapiens hace unos 200.000 años. Un salto que hasta hoy los antropólogos tienen dificultades para explicar completamente. En su visión, el Adamu no fue un hombre nacido de la nada, sino un híbrido, el primer ejemplar de una especie diseñada para obedecer y trabajar. Es una interpretación controvertida, pero destaca que los textos antiguos, incluso en su desnudez filológica, no describen una creación por amor o gracia. Describen un trabajo realizado deliberadamente con un propósito práctico, y este propósito queda grabado en las mismas palabras de las tablillas que el hombre lleve el juego de los dioses, que el hombre lleve el trabajo de los dioses. El hombre había nacido formado de arcilla y sangre divina, y con él tomaba forma una nueva fase del proyecto terrestre de los Anunnaki. Pero como toda criatura nueva, no solo era herramienta, también posibilidad. Esta posibilidad dividió profundamente a los hermanos que eran la base del panteón. Enki, señor de las aguas y la sabiduría, y Enlil, aquel que en los textos también llaman En-A, veía en la humanidad más que una herramienta. Los relatos lo describen como benevolente, casi protector, inclinado a desobedecer órdenes con tal de ayudar a los hombres. En el mito del diluvio, él susurrará a Ziusudra la advertencia que los salvará. Enlil, por el contrario, era el dios del viento, de la autoridad y del poder absoluto. Severo, inflexible, celoso de su propia supremacía.
En los textos suele ser el enemigo de la humanidad y decide exterminarla cuando es demasiado numerosa y ruidosa. Un pasaje de la Trasis evidencia esta tensión con gran claridad. Cuando el hombre se multiplica y hace ruido, Enlil reacciona. El clamor de la humanidad se ha vuelto demasiado grande. Su alboroto no me deja descansar. Por lo tanto, enviaré un diluvio para aniquilar al género humano. Pero Enki en secreto busca proteger al hombre de la destrucción total. Esta rivalidad entre los hermanos ha perdurado siglos. Algunos ven un eco bíblico en esto. Enki es la serpiente que da conocimiento, Enlil el dios que castiga. Enki es Prometeo al dar el fuego. Enlil es Zeus al encadenar. En los textos sumerios no son metáforas, sino decisiones políticas y estrategias sobre el ser recién creado. En este contexto surgió otra institución clave de Mesopotamia, la realeza y la lista de reyes sumerios. Una tablilla en cuneiforme que data del segundo milenio antes de Cristo afirma: Tras la llegada de la realeza del cielo, Eridu fue la primera ciudad. La frase es poderosa. La realeza no surge entre los hombres ni es una institución social creada desde abajo. Más que un regalo, fue una imposición desde arriba, un legado de los Anunnaki dado a los hombres para gobernar en su nombre. Pero lo que hace extraordinaria esta lista no es solo la idea de que el poder descendió del cielo, son las duraciones de los reinados. Antes del gran diluvio, se dice, los soberanos reinaron por periodos inimaginables. Al-Ulim reinó 28.800 años y Al-Algar 36.000 años. Números ilógicos, decenas de miles de años para un rey. Los estudiosos tradicionales interpretan estos datos como simbólicos, tal vez múltiplos numéricos con valor ritual, o quizás exageraciones para resaltar la grandeza del pasado. Según quienes ven estos textos como memoria histórica, no son símbolos. Esos reyes no eran hombres, sino los mismos Anunnaki, o híbridos directos con sangre divina. Su longevidad provenía de una biología distinta, de un planeta donde el tiempo pasaba más lento. El detalle numérico, una vez más, se convierte en una pista. Si Nibiru completaba una órbita de 3.600 años alrededor del Sol, entonces los años vividos por esos seres no eran comparables a los nuestros. Un año para ellos era un zar para nosotros, escribe Sitchin, relacionando los ciclos orbitales con el sistema numérico sumerio. En otras palabras, no es que los reyes vivieran 30.000 años en sentido humano, sino 30.000 de sus años que correspondían a una fracción diferente de nuestro tiempo. La lista de los reyes sumerios, que parece solo una crónica, es en realidad testimonio de una época donde los dioses convivían y gobernaban a los hombres, dejando como herencia esas cifras imposibles en arcilla. Cuando el diluvio arrasó todo, la lista cambia de tono. Tras el cataclismo, los reinos son más breves y cercanos al orden humano, cientos de años, luego decenas, hasta llegar a duraciones más plausibles. Es como si después de la catástrofe la realeza hubiera sido transferida definitivamente a los hombres, pero en forma reducida, limitada, un eco del antiguo poder. En la tensión entre Enki y Enlil, entre benevolencia y severidad, entre protección y dominio, el hombre encontró su primer lugar. Ya no era sirviente, pero aún no era libre. Reyes gobernaban afirmando ser la voluntad divina. Reyes que, según la fórmula solemne, venían del cielo con sangre no totalmente terrenal. Este es un punto clave para nuestra historia. ¿Por qué cuando la lista de los reyes sumerios afirma con solemnidad que la realeza descendió del cielo, no está hablando solo de un poder político, sino de un principio teológico? La autoridad de gobernar proviene de un plano superior, no de los hombres. Esta idea no se limita a Mesopotamia, sino que aparece de distintas formas en casi todas las grandes civilizaciones antiguas. En Egipto, la figura del faraón no era vista solo como un soberano humano. El faraón era el hijo de Ra, la encarnación viviente de Horus, el garante del orden cósmico de la Ma'at. No gobernaba en nombre de los dioses, gobernaba como Dios. No es casualidad que los textos de las pirámides grabados en las tumbas del antiguo reino proclamen: Rey, un dios nacido de un dios que regresa al cielo para sentarse en el trono de Osiris. La idea de un soberano legitimado por su sangre divina y esencia ultraterrena ya estaba plenamente arraigada. En Egipto, esta divinización era quizás solo un acto simbólico, pero en Mesopotamia la lista de reyes sugiere algo más radical.
que los primeros reyes no fueran en absoluto hombres, sino seres sobrehumanos, longevos y poderosos, destinados a reinar durante decenas de miles de años. Como mencionamos, la realeza como herencia divina reaparece en otras culturas. En la China imperial, el mandato del cielo no solo justificaba ideológicamente, sino que era un principio cósmico. El poder era conferido por el Tian, el cielo. Un emperador sin virtud perdía el mandato divino, justificando su caída. En la India védica, los reyes eran considerados nacidos de los dioses y su poder venía de Indra o Varuna. En los textos bíblicos, especialmente en el libro de los Reyes, la autoridad real se muestra como elección directa de Dios. Saúl es ungido por Samuel debido al Espíritu del Señor sobre él, y David reina porque Dios lo eligió, no por mérito propio. Yo he constituido a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Todas estas tradiciones reflejan el mismo principio de las tablillas mesopotámicas. La realeza no nace de los hombres, sino que desciende de lo alto. Pero mientras que en otros lugares sigue siendo un concepto espiritual, un mito político, la lista de reyes sumerios es el único documento que lo plasma con cifras y reinados de duración inconmensurable. Casi como diciendo, estos soberanos no eran como ustedes, no pertenecían a su carne. No es de sorprender entonces que en muchas culturas posteriores los reyes hayan estado rodeados de un aura divina. Desde los faraones egipcios que decían descender de Ra, hasta los reyes bíblicos y monarcas medievales elegidos o definidos por la gracia de Dios. El eco de la antigua fórmula sumeria aún resuena en nuestras sociedades tecnológicas, pero esa es otra historia para un próximo video. Si la realeza bajaba del cielo era un lazo institucional entre hombres y dioses, las tradiciones mesopotámicas y bíblicas también hablan de un vínculo mucho más íntimo y transgresor, la unión entre seres celestiales y mujeres humanas. Los textos sumerios mencionan figuras híbridas, semidioses, fruto de la unión entre Anunnaki y mortal. Y no es casualidad que el mismo tema reaparezca con tonos dramáticos en las tradiciones judías. El libro de Enoc, texto apócrifo escrito entre el siglo III y I a.C., fue excluido del canon bíblico, pero venerado en comunidades judías y cristianas antiguas. Cuenta una historia con el sabor de una memoria prohibida. Enoc relata que 200 ángeles llamados los vigilantes fueron enviados a la tierra para cuidar a los hombres. Con el tiempo, estos seres dejaron su tarea y, atraídos por la belleza de las mujeres terrestres, decidieron unirse a ellas. Cuando los hombres se multiplicaron y les nacieron hijas hermosas, los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, escojamos esposas entre las hijas de los hombres y tengamos hijos. El líder de la rebelión era Shemías. El texto cuenta que, temiendo actuar solo, él propuso a los demás jurar juntos un pacto. Todos participarían en el acto prohibido, para que nadie pudiera echarse atrás. Entonces juraron y se comprometieron con maldiciones. Eran en total 200 y descendieron sobre el Ardis, la montaña que se encuentra en los días de Armenia. Este detalle es impresionante porque menciona un lugar específico, un número exacto y un juramento vinculante. Parece más una crónica que un mito. De estas uniones nacieron los Nefilim, híbridos gigantescos de estatura y fuerza sobrehumana. El libro de Enoc los describe como devoradores insaciables. Ellos engendraron gigantes de 3000 codos de altura que devoraron todo el trabajo de los hombres. Cuando los hombres ya no bastaban, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Comenzaron a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces, y a devorarse unos a otros bebiendo sangre. Es un relato de violencia extrema en el que los híbridos se convierten en depredadores no solo del hombre, sino de toda la naturaleza. La memoria bíblica guarda un eco más sintético, igual de poderoso. En el Génesis de Hechos se lee: Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas a las que prefirieron. En esos días había Nefilim en la tierra, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y les daban hijos. Estos eran los héroes de la antigüedad, hombres famosos. La tradición judía llamaba a estos híbridos Nefilim, término que viene de la raíz NPL caer, los caídos.
ya que eran hijos de ángeles caídos o porque habían descendido de lo divino a lo terrenal. En Mesopotamia, textos fragmentarios mencionan semidioses con habilidades excepcionales, hijos de uniones prohibidas. En Grecia, figuras análogas aparecen en los titanes y en los héroes hijos de Zeus y de mujeres mortales. En otras tradiciones, los gigantes nórdicos o los seres colosales de los Andes parecen evocar el mismo motivo, el híbrido divino-humano, poderoso pero inestable, destinado a la ruina. Todos estos relatos comparten no solo el nacimiento de seres excepcionales, sino también sus consecuencias catastróficas. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y armaduras, y les mostró los metales y cómo trabajarlos. Shemías enseñó hechizos y cortes de raíces. Otros enseñaron la observación de las estrellas y de los signos del cielo. Describe con precisión la misteriosa difusión repentina de conocimientos tecnológicos, militares y mágicos. Lo que para la lectura tradicional es mito o alegoría, desde la perspectiva de Sitchin y de otros autores alternativos, se convierte en cambio en una pieza coherente. Los Anunnaki, o parte de ellos, no se limitaron a crear al hombre como herramienta, sino que fueron más allá, rompiendo las reglas de su propia sociedad, dando vida a criaturas híbridas y vertiendo en el mundo conocimientos que la humanidad no estaba lista para manejar. Las tablillas mesopotámicas y los textos apócrifos bíblicos, aunque distintos en origen y lengua, convergen en una sola memoria. Seres celestiales, uniones prohibidas, hijos gigantes, guerras y destrucción. En todas las versiones, la rebelión termina igual, con el juicio divino y la decisión de purificar la tierra con un diluvio. Al leer el libro de Enoch, los Nefilim se describen como gigantes devoradores que podían levantar piedras imposibles para cientos de hombres. La mente inevitablemente corre a las leyendas esparcidas en cada rincón del mundo. De verdad es una coincidencia que en culturas muy distantes entre sí, los monumentos de piedra más imponentes sean atribuidos no a los hombres, sino a seres sobrehumanos. En el Medio Oriente, crónicas medievales relataban hallazgos de enormes esqueletos bajo antiguas ruinas. El mismo Yosef Flavio, el historiador judío del primer siglo, escribió que en su época en Palestina todavía se podían ver los restos de los gigantes descritos en la Biblia. Aún hoy quedan huesos de tales hombres de increíble tamaño, que se pueden ver con los propios ojos. Así que no era un mito lejano, sino un recuerdo verificable para los contemporáneos de Enoch y Moisés. En el siglo XIX en Estados Unidos, la prensa local se llenó de noticias sobre esqueletos gigantes encontrados durante las excavaciones de túmulos nativos. Huesos de 2 o 3 metros de altura, cráneos de proporciones anormales, a veces descritos como dolicocefálicos, alargados de manera no natural. Muchos de estos relatos fueron minimizados y algunos resultaron ser falsos. Sin embargo, el imaginario colectivo asoció a los constructores de montículos americanos con una raza de gigantes extintos. Las leyendas Cherokee, Choctaw y Sioux mencionan a hombres colosales anteriores a las tribus actuales, exterminados por cataclismos divinos. En Perú, los cronistas españoles del siglo XVI como Pedro Cieza de León recopilaron los testimonios de los indígenas sobre antiguos gigantes que llegaron a las costas y construyeron muros ciclópeos antes de ser destruidos por un fuego del cielo. En Tiahuanaco y Pumapunku, las piedras talladas con precisión y enormes bloques de andesita se atribuyeron durante siglos a hombres colosales capaces de moverlas, algo imposible para cualquier mortal. En Europa el hilo no se rompe. En Cerdeña, las estatuas nurágicas de Monte Prama, de más de 2 metros y del siglo IX a.C., fueron vistas por los habitantes como representaciones de héroes semidivinos y antepasados enormes que habitaron la isla. Stonehenge en Inglaterra, los dólmenes franceses y menires desde Portugal hasta Escandinavia fueron durante siglos atribuidos a los gigantes. Los campesinos medievales, al observar esas piedras colosales, no podían concebir que hombres semejantes a ellos las hubieran erigido. Fue obra de los Nefilim, titanes y seres que alguna vez habitaron la tierra. Incluso la Biblia mantiene esta asociación. En Deuteronomio se menciona a los Refaim, una raza de gigantes que vivía en Palestina. Toda esta tierra de los Refaim era llamada tierra de gigantes, pero los amonitas los llamaban Samsumim, un pueblo grande, numeroso y alto como los Anakim.
Según los textos, estos pueblos desaparecidos dejan la sospecha de que los israelitas encontraron, al menos en la memoria mítica, una raza de hombres de gran estatura. Desde la perspectiva de los Anunnaki, la explicación sería sencilla. Los gigantes no eran más que los frutos híbridos de las uniones prohibidas. Seres demasiado grandes, demasiado fuertes, demasiado incontrolables. Los mismos que, según el libro de Enoc, empezaron a devorar hombres y animales por igual, hasta convertirse en una plaga para toda la creación. Si el pecado de los vigilantes hubiera sido solo de la carne, su culpa tal vez se habría limitado a una transgresión privada, una infracción del orden establecido. Pero el libro de Enoc cuenta que su descenso a la tierra no se detuvo ahí. Trajeron consigo secretos que hasta ese momento solo pertenecían a los dioses. Aquí la rebelión se vuelve catástrofe cultural. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y armaduras, y les mostró los metales y el arte de trabajarlos. Enseñó a las mujeres a hacer adornos, brazaletes y collares, el uso de tintes, la belleza de los ojos con antimonio y todo tipo de piedras preciosas y colorantes. Y así se multiplicaron la impiedad y la corrupción. En pocas líneas se reúnen elementos que, según la visión de la época, resultan revolucionarios: la metalurgia, la guerra, la cosmética como seducción y el conocimiento de minerales. Pero no solo era por armas y adornos. Otros vigilantes, dice Enoc, revelaron secretos más profundos. Semiasa enseñó hechizos y cortes de raíces, armaros el arte de deshacer los hechizos. Barachiel la observación de las estrellas, Cocabel los signos de las constelaciones, Ezequiel el conocimiento de las nubes, Arachiel los signos de la tierra, Shamsiel los signos del sol, Sariel los signos de la luna. La gravedad no solo está en la transgresión, sino en su efecto. El hombre, nacido para ser siervo, de repente es iniciado en secretos que lo hacen poderoso, consciente, incluso peligroso. Las artes de la guerra lo hacen destructivo. Las adivinatorias le hacen creer dominar el futuro y las de seducción lo llevan al vicio. No es casualidad que el texto termine así, de repente iniciado en L1:1. Los hombres perecieron y su grito se elevó al cielo. Antes de la tormenta queda un punto clave. Si realmente los guardianes enseñaron a los hombres artes prohibidas, hoy podemos reconocer las huellas de ese conocimiento. Son las metalurgias arcaicas, alineamientos astronómicos de templos y sorprendentes conocimientos de antiguos pueblos, desde agricultura hasta escritura, fragmentos de esa civilización transmitida por seres que descendieron desde lo alto. Cuando se difundieron las enseñanzas prohibidas, el mundo cayó en violencia y corrupción. Los Nefilim, hijos de dioses y humanas, dominaron con fuerza. Los guardianes introdujeron artes que corrompían el orden natural y a la propia humanidad, liberada de la ignorancia, comenzó a multiplicar sus propios errores. En el libro de Enoc, la tierra clama al cielo. Entonces Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel miraron hacia abajo desde la santidad del cielo y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra y toda la iniquidad cometida en ella. Y se dijeron unos a otros: el grito de sus lamentos llega hasta las puertas del cielo. En el tribunal celestial, los ángeles fieles presentan el lamento al Altísimo y se dicta sentencia. Los guardianes serán encadenados en el abismo, sus hijos híbridos exterminados y la tierra purificada por un cataclismo. Destruyan a todos los hijos de los ángeles, los hijos de los amores ilícitos, los hijos de los vigilantes, porque han oprimido a la humanidad. En la versión mesopotámica, la decisión es igualmente irrevocable. En la Trasis, cuando la humanidad se vuelve demasiado ruidosa, Enlil se queja: el clamor de la humanidad se ha vuelto demasiado grande. Su alboroto no me deja descansar. Por lo tanto, enviaré un diluvio para aniquilar al género humano. No todos estaban de acuerdo. Enki una vez más se opone a su hermano. No puede salvar a la humanidad abiertamente, pero encuentra una manera de eludir la orden divina. Habla en secreto con Atrahasis el sabio y le da instrucciones para sobrevivir. Demuele tu casa, construye una nave, abandona tus bienes, salva tu vida, lleva a bordo semillas de todo ser viviente, sella la nave con brea para que sea resistente como el firmamento.
Estas palabras resuenan casi igual en la versión babilónica. Más tarde, en la epopeya de Gilgamesh, cuando Utnapishtim le cuenta al rey de Uruk cómo se salvó del diluvio. Derriba tu casa, construye una nave, deja las riquezas, busca la vida, lleva en la nave la semilla de todas las criaturas vivientes. Las dimensiones de la nave deben estar bien proporcionadas, su ancho igual a su largo. El paralelismo con la Biblia es sorprendente. En el Génesis, Dios ordena a Noé: construye un arca de madera de ciprés, con pisos y cúbrela de brea por dentro y fuera. De cada ser viviente, de toda carne, lleva al arca 2 de cada especie, para que sobrevivan contigo. Los elementos son idénticos: un hombre elegido, la advertencia divina, la construcción de una nave, la recolección de los animales, el alquitrán para sellar el casco. El detalle de las aves está en cada versión. En el Atrasis se cuenta que cuando las aguas comenzaron a retirarse, el héroe soltó primero una paloma que regresó, luego una golondrina que también volvió. Por último, un cuervo no volvió, indicando que la tierra ya había surgido. Solté una paloma y una golondrina, ambas regresaron. Solté un cuervo que vio que las aguas se habían retirado y ya no regresó. Este episodio también está en el Génesis. Noé envió un cuervo que iba y venía hasta que las aguas se secaron. Luego envió una paloma, pero no encontró dónde posarse y regresó con él. Después de 7 días, envió de nuevo la paloma y ésta regresó con una hoja de olivo. Ya sea Atrahasis, Utnapishtim o Noé, la estructura del relato es la misma. Una memoria compartida que une pueblos, lenguas y religiones. Tanto como para hacer sospechar que no se trata de una simple invención, sino del recuerdo de un evento catastrófico que realmente afectó a las antiguas civilizaciones. Estudiosos modernos han buscado explicaciones naturales, como el fin de la última glaciación, el rápido deshielo y el aumento del nivel del mar. La inundación del Mar Negro alrededor del año 5600 a.C. se cuando las aguas del Mediterráneo rompieron el Bósforo y sumergieron tierras habitadas, o incluso el impacto de un asteroide. En las tablillas y escrituras no se menciona geología, sino juicio, pecado y un orden cósmico roto por una humanidad y estirpe híbrida que excedieron el límite. Y una vez más surge la figura de Enki, el dios que no deja de proteger a los hombres en contraste con Enlil, el dios que quiere aniquilarlos. Es la misma tensión presente en toda la historia. Un hermano que ve en el hombre un proyecto que debe ser eliminado, el otro que lo considera una semilla que debe ser protegida. Gracias a Enki, la humanidad sobrevive al diluvio, pero a un alto precio. Se acortará su vida, reducirá su fuerza y limitará su conocimiento para que no amenace a sus creadores. El diluvio había pasado, las aguas se habían retirado y la humanidad, que sobrevivió por milagro gracias a la advertencia de Enki, comenzaba a reconstruir. Pero ya no era el mismo mundo de antes. Los Nefilim desaparecieron, los guardianes fueron encadenados y la vida humana se acortó. Sin embargo, en ese paisaje devastado, los dioses dejaron tras de sí estructuras que desafiarían los siglos. Los grandes templos, las torres escalonadas, los monumentos ciclópeos que aún hoy se alzan como sombras de su poder. En las tablillas mesopotámicas, los sigurats son más que simples edificios. La inscripción de Ur-Nammu, rey de Ur en el siglo XXI a.C., habla del sigurat como una conexión directa con lo divino. Su cima se eleva hacia los cielos, su base se hunde en las profundidades. Es un vínculo entre el cielo y la tierra. La fórmula aparece varias veces en los textos. Temenanchi, el gran sigurat de Babilonia, significa casa del fundamento del cielo y la tierra. No era solo un templo, sino un punto de contacto, una escalera sagrada donde los dioses descendían y los hombres ascendían. Desde la perspectiva ortodoxa, estas construcciones eran lugares de culto, plataformas para acercar al creyente a Dios, pero en la visión herética los sigurats eran mucho más, plataformas funcionales, quizá incluso pistas de aterrizaje para naves celestiales Anunnaki. Algunos textos mencionan barcos celestiales o carros divinos sobre las terrazas de los templos. Un himno a Inanna afirma: Tu santuario es un horizonte, tu morada es el lugar donde descienden las naves celestiales. No solo Mesopotamia tiene estas torres enigmáticas. Más al oeste, en Egipto, se alzan las pirámides que la tradición moderna atribuye al ingenio del antiguo reino, pero que presentan características que aún hoy
desafían la comprensión. La Gran Pirámide de Giza tiene solo 0.05 grados de error respecto al norte geográfico, un nivel de precisión que los mismos ingenieros modernos consideran casi inalcanzable con herramientas primitivas. Los más de 2 millones de bloques que la componen pesan entre 2 y 70 toneladas y fueron cortados con una precisión que aún sorprende a los arqueólogos. No es casualidad que autores antiguos como Heródoto relataran que las pirámides ya eran misteriosas y que muchos egipcios pensaban que eran obra de dioses, no de hombres. En la visión de los Anunnaki, las pirámides no eran tumbas sino herramientas. Sitchin supuso que podían funcionar como faros de navegación, puntos de referencia para el vuelo de las naves celestiales, o incluso máquinas capaces de entrar en resonancia con la energía terrestre. No es casualidad que Akhet Khufu, antiguo nombre de la Gran Pirámide, signifique el horizonte de Khufu, sugiriendo un punto de encuentro entre cielo y tierra. En Mesopotamia y Egipto hay torres y pirámides. En Líbano, los trilitos de Baalbek son otro enigma. 3 bloques de piedra caliza de unas 1000 toneladas cada uno, usados como cimientos del podio del templo de Júpiter. Arqueólogos dicen que los romanos edificaron el complejo en el siglo I d.C. Nadie sabe con certeza quién transportó y colocó esas piedras gigantes, ni cómo lo hicieron. No es sorprendente que la tradición local atribuyera su origen a los gigantes que alguna vez habitaron la región. El patrón se repite en Sudamérica. En Pumapunku, Bolivia, bloques de andesita de 100 toneladas tienen cortes de encaje perfectos como trabajos mecánicos. Los incas, cuando llegaron a la región, no se atribuyeron la autoría de esas obras. Afirmaron que fueron hechas por seres anteriores, gigantes o dioses, y no por ellos. Heredaron ruinas de un pasado tan antiguo que no se recuerdan. En todas partes, entonces, el mismo motivo. Estructuras monumentales que desafian el tiempo y la lógica, atribuidas a seres sobrehumanos. Y en los textos, un lenguaje que siempre vuelve. Tal vez símbolos, metáforas o señales concretas de una presencia que los antiguos no entendieron del todo, pero quisieron dejar grabada en piedra. Las grandes obras seguían en pie con los siglos, como centinelas de un tiempo perdido, pero los dioses que las inspiraron se volvieron cada vez más raros. Las crónicas mesopotámicas hablan de una época en la que los Anunnaki caminaban entre los hombres, daban órdenes, juzgaban a los reyes y establecían los destinos. Luego, lentamente, su contacto directo se atenúa y su presencia se vuelve cada vez más difusa, filtrada a través de sacerdotes y soberanos. La lista de los reyes sumerios marca con precisión esta ruptura. Antes del diluvio, reinos milenarios, cifras impresionantes. Tras la catástrofe, la duración de los reinos cae drásticamente. Cientos de años después de decenas, es como si la época de los dioses hubiera llegado a su fin y en su lugar se hubieran asentado hombres, reyes mortales. Pero seguían proclamándose herederos de una realeza celestial. Sin embargo, no se trataba de un abandono total. Algunos textos indican que los reyes eran híbridos descendientes directos de uniones con dioses. En los poemas se alude a soberanos semidivinos, hombres dotados de fuerza y sabiduría superiores. Gilgamesh, por ejemplo, es descrito así: 2/3 Dios, 1/3 hombre. Es el eco de una sangre no del todo terrenal, que aún recorría las venas de los soberanos y les daba una autoridad vista como ultraterrena. Con el tiempo, esta herencia se expresó en símbolos. Los dioses dejaron de aparecer en persona y lo hicieron mediante estatuas, sellos y relieves. En los templos, los sacerdotes decían transmitir la palabra divina y eran vistos como los únicos intermediarios con el cielo. Pero la memoria de un contacto directo quedaba grabada en los poemas y en los cantos. Sitchin vio este proceso como señal del regreso a Nibiru. Si los Anunnaki vinieron por oro para resolver una crisis en su planeta, al recolectar suficiente o disminuir el problema, ya no tenían motivo para quedarse. Sus viajes a la Tierra se volvieron raros y luego cesaron. Lo que quedó fueron dinastías terrenales que reclamaban su herencia, monumentos ciclópeos que atestiguaban su poder y mitos que transformaron su memoria en religión. Es significativo que precisamente en este periodo nacieran los primeros grandes sistemas teológicos, el panteón, leyes y rituales complejos organizados. Como si ante el vacío de los dioses, el hombre inventara una religión para llenar esa ausencia. Parece que no era solo una invención. Era el intento de mantener viva la huella de un contacto que ya pertenecía al pasado. Y sin embargo, aquí y allá sobrevive el eco de un regreso prometido.
En un himno babilónico se lee: Cuando los dioses regresen, los cielos se abrirán y la tierra conocerá de nuevo su gloria. ¿Es el sueño o el temor de que la distancia no sea final y que los hijos de Ana y Ki puedan algún día descender de nuevo del cielo para reclamar lo que dejaron inconcluso? Es en este punto donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Eran realmente dioses o simplemente símbolos, alegorías de fuerzas cósmicas y jerarquías sociales? Los arqueólogos ortodoxos no dudan. Los Anunnaki son parte del mito y las cifras de la lista de reyes sumerios son exageraciones poéticas. Sin embargo, la frecuencia de relatos sobre dioses que bajaron del cielo, uniones prohibidas, gigantes y diluvios en diversas culturas, desde el cercano Oriente hasta las Américas, deja abierta la sospecha. Quizás no sean fantasías aisladas, sino fragmentos de una memoria colectiva deformada, reinterpretada y transmitida de boca en boca durante milenios. Si fuera así, los relieves asirios con figuras aladas y los ojos abiertos de las estatuas sumerias, las inscripciones sobre la realeza descendida, no serían solo arte o religión, serían señales de un contacto real traducido en un lenguaje que los pueblos antiguos eran capaces de comprender. Hoy, al contemplar esas piedras, la pregunta queda en el aire. Entre la historia y la leyenda, los Anunnaki fueron solo símbolos de poderes cósmicos o visitantes reales que realmente caminaron entre los hombres. No se puede decir con certeza, pero quizá ese sea su legado más fuerte. Dejarnos un enigma que aún desafía nuestra inteligencia y nos hace cuestionar si estamos solos. ¿Y si nuestra historia tiene raíces ligadas a un cielo más antiguo y misterioso de lo que admitimos? Y así, entre las ruinas de Ure, las pirámides de Giza, los muros ciclópeos de Baalbek y las piedras talladas de Puma Punku, permanece el mismo eco de que nuestro mundo, tan frágil y reciente, pudo haber sido forjado por manos que no eran solamente humanas. No hay una respuesta definitiva, solo la elección que cada uno debe tomar. Ver las palabras sumerias como fábulas antiguas o crónicas que ocultan un encuentro olvidado. ¿Y si un día, al mirar al cielo, viéramos de nuevo la estrella errante que los sumerios llamaban Nibiru? Quizás nos daríamos cuenta de que la pregunta nunca desapareció. No es si volverán, sino cuándo. Al llegar al final de este largo y fascinante viaje, realmente tenemos curiosidad por conocer su opinión. Háganos saber en los comentarios qué piensan, y si les gustó el video, compártanlo y denle like. Si desean apoyar nuestro trabajo, suscríbanse al canal. Para nosotros es fundamental, aunque para ustedes sea sencillo. Hasta la próxima historia.